Muy buenos días, Martín. Buenos días, Andrés, ¿cómo estás? Ahí estamos, esperando tu comentario, Martín. Adelante. Bien. A través de esta señal, un saludo a todos los paisanos que nos escuchan y que están deseosos de estar informados. Agradezco este espacio que me da la oportunidad de llegar a todos ustedes y en especial a ti, amigo Abad. Son muchos los temas que vamos a ir tocando en estas citas matutinas, que son intentos de síntesis de importancia para la sociedad y para nuestra comuna, que padece el infortunio de no tener buenos conductores sociales que la lleven a buen destino. Hoy nuestro tema es la alcaldía y la capacidad de sus decisiones. Todos podemos pensar en el tecnicismo de la construcción de una decisión que debe estar sostenida en la ley y en las buenas prácticas de la gestión pública. Es indispensable que pensemos en el efecto político de una buena decisión y el beneficio a la sociedad. Finalmente, ese debe ser el fin de las decisiones políticas del alcalde. Y cuando esto sucede, aplaudimos todos cuando vemos que la máxima autoridad política de nuestra ciudad gestiona a favor de la ciudad y mejora nuestra calidad de vida. Pienso que no la tiene fácil, porque estamos todos a la expectativa que resuelva nuestros problemas sociales de convivencia, salud, trabajo, seguridad, etcétera. Las decisiones propias del alcalde y su gestión municipal o el manejo de la cosa pública tienen responsabilidad en la gestión del presupuesto, del destino que se le da a estos fondos económicos. La normatividad existente, como la ley de municipalidades, y la que se viene sumando a los controles y sanciones, como la muerte civil, recién aprobada por el Ejecutivo, que conlleva a la modificación del Código Penal y la posible modificación de la Constitución a través del Congreso de la República para que quede establecido la imprescriptibilidad de los delitos para la administración pública, así como la inhabilitación definitiva llamada muerte civil por delitos de corrupción. Son temas que no debe perder de vista el señor alcalde y menos los funcionarios públicos al momento de sus decisiones, como cuando las toman o cuando se callan. El silencio también es una decisión que evidencia en muchos casos complicidad o incapacidad. Lo antes mencionado, las medidas antes mencionadas, son para la lucha contra la corrupción de funcionarios públicos. Lo dicho es para darse cuenta de la importancia y el riesgo en el que se debe desenvolver quien conduce los destinos de nuestro pueblo, al momento que toma decisiones. A veces la incapacidad, la falta de conocimiento y de apoyo a la gestión edil hace de nuestras autoridades personas débiles, con miedo, sentados en el lugar equivocado, o en su defecto, pilluelos, acostumbrados a un estilo de vida indecente, que están igual sentados en la silla equivocada. Bueno, paisanos, estimados jóvenes, me despido en esta ocasión. No se olviden que la vida es un haz de luz. Vívanla bien, intensamente y llenos de felicidad. Les deseo que tengan un excelente fin de semana. Muy bien, Martín, muchas gracias. Hasta el próximo viernes, entonces. Hasta luego, Andrés.